¿Qué hay, camaradas? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren muy bien, les mando un gran saludo. En este material vamos a abordar el segundo punto que teníamos pendiente antes de retomar la agenda geopolítica habitual, ¿no? Recuerden que habíamos hablado de esa estrategia de gestión del caos, de cómo los distintos frentes estaban confluyendo. Y bueno, se atravesaron unas cuantas cosas y decidí hacer una pequeña pausa, ¿no? Y pues lo que toca ver hoy es lo más rápidamente posible este nuevo escándalo que se está centrando en la FIFA, ¿no? Y bueno, la verdad es que como es habitual en ese espacio, lo vamos a abordar desde una perspectiva geopolítica, desde una perspectiva estrictamente estratégica, y lo quiero dejar muy en claro por si hacía falta, porque algo que llama mucho la atención es el discurso moralino que se está viendo tanto en youtubers especializados, como en periodistas, como en medios masivos de comunicación en torno a una idea, ¿no? Que se quiere privatizar el fútbol. Y bueno, la verdad sea dicha, ya por ignorancia o ya por una agenda se nota que pues aquí hay un hueco en el análisis, porque no se puede privatizar aún más algo que ya es privado. Y desde aquí me parece que deberíamos de empezar a hacernos preguntas, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar por el análisis, ¿no? Pero bueno, antes de que piensen que es mi intención, aunque sea indirecta, defender mínimamente a Infantino, a la FIFA, a Messi, a cualquiera de la podredumbre que está alrededor de alguno de estos entes, permítanme recordarles que si alguien ha recibido críticas muy negativas por ser un crítico tan feroz de ellos, pues ese ha sido su servidor, ¿no? Pero me parece que lo que está sucediendo con respecto a esta noticia es bastante más trascendente que el hecho de privatizar los mundiales. Como les digo, pues no se puede privatizar algo que ya está privatizado, ¿no? En cuyo caso lo único que haría sería un cambio de propietario. Y ahí me parece está el meollo del asunto. Yo no creo que sea inocente el hecho de que se parta de una falacia para hacer este análisis, porque me parece que lo que se está buscando desde los medios es desviar la atención del tema principal, ¿no? Dicho lo anterior, tenemos que entender primero cómo funciona FIFA como organización, qué papel juegan los mundiales dentro del andamiaje de FIFA, y posteriormente a esto entender por qué este tipo de eventos pues ya son privados, y el por qué, en tanto que ya son privados, la pregunta que nos debemos hacer no es por qué los quieren privatizar, sino por qué quieren cambiar el patrón de asociación, qué es lo que están persiguiendo a la hora de meter a estos nuevos socios, de meter a estos nuevos agentes al negocio, ¿no? Y bueno, en virtud de lo anterior, pues vamos a comenzar primero analizando qué es lo que hace FIFA y qué papel juegan los mundiales. Pero bien, aunque la FIFA se presenta a sí misma ante el mundo como una organización apolítica, sin fines de lucro, cuya única finalidad es promover el desarrollo y la práctica del fútbol allá en donde tenga una sede, pues hay que decir que o es muy mala en lo que hace o sencillamente es cínica y nos quiere ver la cara de tontos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo de apolítica, pues ya lo hemos abordado en múltiples ocasiones. Es un organismo que cumple al pie de la letra los designios de la Agenda 2030, las políticas woke, alineada directamente con los intereses del globalismo, ¿no? Y de hecho por ahí va el meollo de este asunto, por ahí va el meollo real del escándalo del que vamos a hablar, pero bueno, tengan un poco de paciencia, ¿no? Y bueno, sencillamente cabe la posibilidad de que por coincidencia todas las presidencias o todas las prácticas de Infantino pues sencillamente tengan alguna afinidad ideológica y nada, ¿no? La FIFA cambia con el tiempo. No vamos a suponer que somos inocentes, pero lo de sin fines de lucro, la verdad es que hace falta ser muy imbécil para creérselo, ¿no? La verdad es que los rugidos de tripa de la FIFA se han escuchado desde aquí, desde México hasta África, y eso que pues para rugidos de tripa esos dos lugares se pintan solos. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque si tanto le importa a la FIFA el deporte, como por qué destruye sus símbolos, ¿no? ¿Por qué cambiarle el nombre a un estadio icónico, sede de dos de las finales más gloriosas, si ustedes quieren verlo así, de la historia de este deporte? ¿Por qué obliga a la Federación Mexicana a cambiarle el nombre simplemente para no darle publicidad a una televisora mediocre? Pues insisto, el rugido de tripas se escucha en México y se escucha en África, ¿no? Pero hablemos de lo importante, ¿no? Si de por sí los mundiales siempre han sido eventos relativamente caros,
pues este ha sido el más caro de la historia, y ya no hablemos nada más del precio de las entradas, que eso pues siempre ha sido relativamente caro. Hablemos incluso de los derechos de televisión. Realmente el ver los partidos cada vez es más difícil. Si no pagas algún servicio de streaming, si no pagas algún servicio de cable, te pierdes la mayoría de los partidos, incluso en algunos países hasta los de tu selección, ¿no? Pero bueno, en este orden de cosas, pues cuesta mucho creer, o hay que ser muy tonto como para pensar que la FIFA no tiene fines lucrativos, ¿no? Y ahí es en donde empieza el meollo del asunto, ¿no? Como les había comentado en un material anterior, el deporte tiene ciertas particularidades que generan ya expectación por sí solas, ¿no? Y el fútbol, particularmente el de selecciones, pues genera un sentimiento de pertenencia e identificación incluso con 11 sujetos que tienen una playera con colores similares a los de tu bandera, o que por el simple hecho de decir selección mexicana o selección brasileña o selección argentina, hacen que el individuo asocie que esos 11 sujetos que están pateando un balón en una cancha de alguna manera sean concebidos por las masas como parte de lo mejor, o como lo mejor incluso que puede ofrecer un país, ¿no? Y bueno, por muy criticable que sea esto, por mucho que estén o no de acuerdo, pues la verdad es que la inmensa mayoría de las personas piensan de esta forma, ¿no? Y no por nada el fútbol, y concretamente la Copa Mundial, es el espectáculo, es el evento, el evento humano, digámoslo así, el evento social, me parece el término más adecuado, el evento social no religioso que más expectación genera en el mundo, y me atrevo a decir en la historia, y esto sin temor a equivocarme, ¿no? En consecuencia, hay miles de millones de personas poniendo atención a lo que sucede durante 90 minutos en una cancha, ¿no? Entonces cualquier marca, cualquier empresa que tenga un letrerito ahí, aunque sea colado mientras en un cintillo se anuncia un gol o se anuncia un cambio, es una marca que se asegura la atención de cientos o miles de millones de personas, ¿no? No me dejarán mentir, ¿cuántos de ustedes no se pusieron a googlear qué diablos era Aramco durante este mundial, ¿no? Cuando vieron los letreros de Aramco en los partidos de la selección mexicana, y se dieron cuenta que pues, es una empresa que compite contra Pemex, ¿no? Y bueno, y si vieran todo lo que hay detrás de Aramco, pero bueno, no me quiero meter en ese tipo de honduras. El punto al que quiero llegar es hasta el más pequeño de los mortales, pues tuvo la curiosidad de googlear qué diablos era Aramco. De alguna manera se fijó en su mente el hecho de que Samsung sea una marca pues lo suficientemente poderosa, una marca líder, una marca que tienes presente a la hora de tomar una decisión de compra, etcétera, 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 ¿no? Una marca que se anuncia en un mundial es una marca que tiene atención, es una marca que incrementa su valor, su prestigio, sus acciones y muy seguramente sus ventas, ¿no? En ese sentido, FIFA pues no vende baratos estos espacios publicitarios, ¿no? De hecho, esta situación de las pausas de hidratación, pues también obedece a intereses comerciales, ¿no? A meter un nuevo espacio para los anunciantes, a meter ahí nuevos patrocinios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, FIFA mueve intereses económicos tremendos, y no nada más en torno a la organización del Mundial, que es su evento estrella, también en cuanto a construcción de marcas. El hecho de que haya jugadores franquicia como Lionel Messi, como Kylian Mbappé, como se me olvida el nombre de este español moreno del Barcelona, se me está olvidando el nombre ahorita, Lamine Yamal, perdón. Lamine Yamal, son fenómenos comerciales cuya imagen ya se asocia directamente a los intereses de FIFA. FIFA ya invierte en la imagen de estos sujetos, ¿no? Y no por nada, Cristiano Ronaldo es un personaje tan incómodo, y metiendo aquí un pequeño paréntesis, ¿recuerdan aquel gesto en el cual Cristiano quita una botella de Coca-Cola, que era un patrocinador del torneo que estaban llevando a cabo? Recuerdan que, si no mal recuerdo, Coca-Cola perdió $5,000 millones solamente en unos cuantos instantes, por el simple hecho de que Cristiano quitó una botella que estaba frente a él y pidió al público que bebieran agua. Bueno, para que se den cuenta el peso que puede tener un simple jugador, el peso que puede tener una marca, que puede tener una franquicia.
Y nuevamente, pues no es extraño que Messi, siendo un personaje tan, no nada más tan importante para Infantino, sino para el mundo del marketing futbolístico, no hablemos de su nivel deportivo, hablemos estrictamente a nivel marketing, pues ¿por qué conviene seguir construyendo esta marca, ¿no? ¿Por qué conviene seguir invirtiendo? Porque Messi va a seguir vendiendo durante muchos años, incluso retirado este sujeto va a seguir vendiendo millones de camisetas alrededor del mundo, generando millones, cientos o miles de millones de dólares en ventas por su simple presencia. Pero bueno, esto es punto y aparte, ¿no? Lo que quiero dejar en claro con todo esto es que FIFA genera muchísimo dinero. Esto de que es una organización sin fines de lucro, pues nadie se lo cree. Y los mundiales es el evento estrella de la FIFA. Y aquellas organizaciones, aquellas empresas que FIFA desea promover, son empresas a las que les empieza a ir bien. Y evidentemente, si FIFA, además de tener una agenda económica, tiene una agenda política, pues va a tratar de que las marcas que anuncia, que las marcas que impulsa, no nada más sean un socio económico, sino que también sean un socio político. Y ahí es en donde empezamos a ver por dónde va el escándalo real de FIFA, porque esto en realidad nunca se ha tratado de privatizar un evento. El mundial ya era privado, insisto, o sea, los costos habían sido más altos, las publicidades también venían a la alza, los rugidos de tripa pues eran cada vez más notorios, ¿no? Este evento ya era privado, pero lo que hace Infantino no es el qué, sino es el quién, lo que hizo que se levantaran muchas cejas. Pero bueno, la razón por la cual se están rasgando las vestiduras en este momento, nominalmente es porque Infantino intenta privatizar el mundial, abriendo el 20% de la participación de este negocio a una empresa que iba a estar gestionada por fondos de inversión, y concretamente hacía mucho ruido el nombre de un pariente indirecto de Donald Trump, concretamente el hermano de su yerno Jared Kushner, ¿no? Bueno, ¿por qué les digo que no es el qué, sino el quién? Porque esto ya se había intentado 5 años antes. Concretamente, los primeros agentes a los que se asocia Infantino o a los que se acerca Infantino son los jeques árabes. Recuerden que ya en otros materiales he hablado cómo existe una competencia por cambiar el modelo de negocio del fútbol de clubes, pero bueno, para no meterme demasiado en Honduras y no hacer esto innecesariamente largo, han de saber que en aquel momento se le ofrece esta oportunidad a los jeques árabes, pero los jeques árabes no ven con tan buenos ojos esta situación. ¿Por qué? Porque los jeques árabes estaban ganando muchísima influencia dentro de la UEFA. Concretamente, pues Emiratos Árabes había comprado al Manchester City, el Paris Saint-Germain estaba gestionado desde Qatar, si no mal recuerdo, Arabia Saudita se había hecho con el Newcastle, en fin. Los capitales árabes, incluso los chinos, estaban invirtiendo mucho y muy duro en el fútbol europeo, los propios rusos, ¿no? El socio mayor, un socio de Gazprom, Abramovich, había comprado al Chelsea, en fin. El punto al que quiero llegar es que esta situación estaba haciendo ganar mucha influencia a los jeques árabes dentro del fútbol europeo. ¿Y qué es lo que sucedía? Infantino estaba proponiendo hacer un mundial cada 2 años, lo cual, un mundial cada 2 años le pone en la torre a los torneos de UEFA, a los torneos de las federaciones. Y recordemos que UEFA pues tiene muchas competiciones, ¿no? Tiene la Champions, tiene la Eurocopa, tiene torneos la verdad muy atractivos. Y bueno, la Europa League, la Conference League, etcétera, ¿no? Entonces, un mundial cada 2 años iba a afectar no nada más el rendimiento de los jugadores, sino las convocatorias tan exigentes iban a incrementar las lesiones, iban a hacer que los jugadores estuvieran mucho menos disponibles para las ligas locales, para los torneos europeos, iba a afectar los calendarios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en tanto que los jeques árabes vieron que tenían un negocio seguro con UEFA, y que este nuevo negocio con FIFA pues podría eventualmente ser ¿cómo decirlo? Pues puede ser un palo en las ruedas de la bicicleta, pues se abstuvieron de entrar, ¿no? Pero Infantino no se quedó quieto y seguramente estuvo gestionando esto durante muchos años, no ver quién le compraba este proyecto, y pues al parecer,
no al parecer, consta que Nasser Al-Khelaifi pues venía saboteando desde tiempo atrás esta idea de un mundial cada 2 años, ¿no? Por mucho que ante la prensa dijera que sí, que estaba de acuerdo, o tomara una posición ambigua, en realidad se sabe que Khelaifi pues no estaba del todo de acuerdo, sobre todo por el poder que había ganado en la ECA, ¿no? Pero bueno, cosas administrativas, ¿no? El punto es que el negocio del fútbol europeo es mucho más rentable que el negocio de la FIFA en total. La Champions genera mucha más, bueno, no genera más expectación que el Mundial, pero ciertamente como se organiza cada año genera muchos más dividendos, y la verdad es que pues insisto, pues son productos muy buenos como para arriesgarlos por un Mundial, ¿no? Por un partido de que les gusta, ¿no? Italia contra Cabo Verde, por poner un ejemplo, ¿no? El punto al que quiero llegar es que al parecer Infantino se fue quedando sin socios y de repente pues decide hacer esta apuesta en torno a los Trump y en torno a los fondos de inversión asociados a ellos, ¿no? Y pues en tanto que la FIFA está alineada con intereses globalistas, la UEFA, el organismo que más, pues esto fue lo que molestó demasiado, lo que levantó demasiadas ámpulas y en consecuencia pues se le acaban de ir al cuello. De hecho, en el momento en el que estoy grabando esto, pues se empieza a rumorar que Infantino ni siquiera se va a presentar a la siguiente reelección, ¿no? Ya se empiezan a barajar nombres para sustituirle, pero bueno, el punto al que quería llegar era ese. En realidad, pues, esto nunca se ha tratado de dinero. La FIFA, aunque se queja y se desgarra las vestiduras por el hecho de que el único torneo que gestiona directamente es el Mundial, pues la verdad es que es un torneo increíblemente rentable. Y para las responsabilidades que tiene la FIFA, realmente está bastante sobrado. La FIFA no necesita más dinero. Esta situación pues era más bien un capricho de Infantino, un capricho pues que también le generaba dividendos espectaculares, ¿no? Pero fue el quien, fueron los socios que eligió los que empezaron a levantar cejas, porque aunque Trump dista mucho de ser un soberanista recalcitrante, ciertamente es alguien que está en contra de la agenda globalista, ¿no? Insisto, yo no estoy hablando, no seré yo quien defienda a Donald Trump, pero fíjense cómo la asociación de Infantino con los Trump va más allá de lo económico. Cómo se inventa tiempo antes un premio de la paz de la FIFA, o sea, un premio absolutamente inventado, para dárselo a un personaje que está bombardeando países y secuestrando primeros ministros a diestra y siniestra, ¿no? Evidentemente, este gesto molestó mucho en FIFA, y el abrirle la puerta a un grupo de poder que está en contra de la agenda globalista, que empezar a hacer contrapeso a la agenda globalista dentro de un organismo tan influyente como la FIFA, pues es lo que en realidad molestó, ¿no? Insisto, esto pues nunca ha sido por dinero, esto más bien es una cuestión de gobernanza. Y bueno, esa es mi perspectiva de este asunto. Espero les haya agradado, que no haya sido innecesariamente largo. Espero ahora sí retomar la agenda geopolítica habitual, si es posible mañana. Y bueno, sin más por el momento, Urbi et Orbi, abrazos, no balazos, bye bye.